Buenas tardes. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha tenido el honor y también el disfrute intelectual de tener esta semana que termina y la próxima semana al doctor Jorge Rieschmann como expositor, como realizador la próxima semana de un seminario en el doctorado interinstitucional en educación, sede Universidad Distrital. Hacer la presentación de todos los textos, libros y realizaciones intelectuales del profesor Rieschmann sería bastante largo de hacerlo, y esta vez no es una fórmula característica de las presentaciones, sino que realmente ustedes pueden consultar la página web para el nombre de Jorge Rieschmann y van a ver que no estoy exagerando en ningún momento. Quisiera hacer referencia a un libro editado en Colombia por la editorial Pensamiento Crítico, intitulado Cultivos y Alimentos Transgénicos, una guía crítica, que publicó la editorial que dirige el profesor Renan Vega, que es no es la única, pero es una de las razones también de sus relaciones intelectuales y académicas. El profesor Rieschmann es doctor en ciencia política, filósofo, y es actualmente profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Se encuentra realizando un periplo intelectual por América Latina en este momento, y ya lo hemos tenido aquí casi 20 días en Colombia, en la ciudad de Bogotá. El profesor Rieschmann va a hablarnos sobre la mirada de Francisco Fernández Buey sobre las transformaciones de la Universidad Española. El profesor Fernández Buey, también muy conocido en el pensamiento crítico, no lo voy a hablar sobre ello porque es el profesor Rieschmann que nos va a presentar su pensamiento. De otra parte, el profesor Renan Vega Cantor es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, egresado de la Universidad Distrital en el programa de Ciencias Sociales, egresado igualmente de la Universidad Nacional tanto en la carrera de Economía como en la maestría de Historia de la Universidad Nacional, y doctor en Ciencia Política e Historia de la Universidad París 8 de París. Es su último libro, porque también aquí, y creo que todo el mundo conoce la vasta producción del profesor Renan Vega, su último libro premiado por la República Bolivariana de Venezuela es El Mundo Incierto, y actualmente además hay libros posteriores al Mundo Incierto, el último sobre la masacre de las bananeras de Santa Bárbara, al lado de Medellín,
ven cómo me voy equivocando cada rato, ¿no? Bueno, actualmente dirige la revista Cepa, donde reemplazó al profesor Falsborda. La revista Cepa es intitulada Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, es una revista de difusión del pensamiento crítico. Me parece que para el doctorado interinstitucional en educación es una oportunidad de tener en este momento a dos pensadores de la afortunadamente vasta pleyade de intelectuales críticos que en el mundo consideran que hay que reflexionar, que hay que comunicar con los diferentes sectores de las diferentes sociedades para plantearnos un nuevo mundo diferente al actual. Entonces concedo la palabra al profesor Rieschi. Gracias. Bueno, muchas gracias pues, al doctorado interinstitucional, ¿no? Esta pues, importante iniciativa entre tres universidades colombianas por invitarnos esta tarde a este rato de reflexión común. Yo, si les parece bien, si sobre todo el profesor Renan Vega le parece bien, pues voy a comenzar con una evocación de Francisco Fernández Buey, de Paco Fernández Buey, centrándome sobre todo pues, en su dimensión de maestro universitario. Le cedería luego la palabra a Renan, que supongo que va a incidir más en las transformaciones presentes de la universidad en Colombia y en otros lugares, y puedo luego contribuir un poco más con algunas informaciones y reflexiones ya sobre la situación presente de la Universidad Española. Puede ser una forma de proceder. Bueno, quizá muchas de ustedes no conozcan a Paco Fernández Buey, pero murió este pasado verano, el pasado mes de agosto, pues una de esas personas que realmente son insustituibles, ¿no? De alguna manera todo el mundo lo es, nadie puede reemplazar a otro, pero hay veces que los huecos que dejan las personas que se van pues son realmente muy grandes, ¿no? Eso nos ha pasado en España con Paco. Ha muerto relativamente joven, él había nacido en 1943 en Palencia, una ciudad del norte de España, donde él estudió primero pues, bachillerato y luego se trasladó ya como estudiante universitario a Barcelona. Entonces, bueno, pues ha muerto, por desgracia, antes de cumplir los 70 años. Y Paco era un discípulo, había sido colaborador, amigo, un discípulo muy importante de otro pensador español que, por desgracia, también nos dejó pronto, Manuel Sacristán, que murió en 1985 con 60 años y que ha sido pues, una figura clave del pensamiento marxista, ecomarxista, ecosocialista en el mundo de habla hispana, ¿no? Y bueno, pues yo modestamente me inscribo un poco en esa línea de pensamiento y tuve el honor y el placer de trabajar mucho con Paco Fernández Buey. Nos hicimos amigos y escribimos algunos libros juntos, ¿no? Paco Fernández Buey pertenecía a esa rara clase de personas a quienes uno puede acudir para recibir un buen consejo, tanto si tiene problemas de pareja como si busca orientación política para los esfuerzos de los movimientos sociales que tratan de transformar nuestro mundo cada vez más grande y terrible, por emplear el lúcido par de adjetivos de Antonio Gramsci, que fue uno de los pensadores marxistas a quienes Paco nos enseñó a leer mejor. Paco Fernández Buey era un sabio,
un pensador español que había nacido en Palencia, de padre gallego y madre castellana, que se había recriado en Barcelona, con maestros como Manuel Sacristán, a quien acabo de evocar, como José María Valverde, ¿no? un gran filólogo, pensador de la estética, maestro de muchas generaciones de... Gracias. De muchas generaciones de... ¿Le pido el tinto también? Sí. Gracias. De muchas generaciones de estudiantes en España, con un vínculo profundo con América Latina, ¿no? Fue en todo el último tramo de su vida el activista principal del Comité de Solidaridad con Nicaragua en Barcelona. Bueno, Valverde murió también ya, murió en el 91, si no recuerdo mal. O Emilio Lledó, otro de estos sabios, en fin, de los que han construido la Universidad Española en la posguerra de nuestra guerra civil, en ese pues, medio desierto intelectual que dejó tras de sí la victoria franquista, fascista en la guerra, y donde hubo que trabajar pues, a partir de materiales difíciles, ¿no? Bueno, en esa generación de maestros también estaba Emilio Lledó, un gran helenista, filósofo y helenista, de estos tres maestros de Paco Fernández Güell, quien sigue todavía vivo, ¿no? Emilio Lledó, y por cierto que en buena forma. Hace poco me lo encontré en un autobús en Madrid. Paco ha muerto cuando estaba en la plenitud de su inteligencia, de sus diversas clases de inteligencia. Y por eso la pérdida que hemos sufrido desde el pasado 25 de agosto de 2012 nos abruma. Era una persona verdaderamente insustituible, como profesor, como intelectual, como militante, como crítico cultural y también como amigo. Una de las primeras personas que me habló a mí directamente de Paco Fernández Güell, yo a él lo conocía pues, como lector, lo seguía como otra gente en España a través de los artículos que publicaba Mientras Tanto, en El Viejo Topo y en otras publicaciones. A mediados de los años 80, quien me habló directamente de él fue el sociólogo Antonio Izquierdo Escribano, que vivía por entonces en Madrid. Y recuerdo las palabras que nos dijo a algunos amigos y a mí en su casa, una casa pues, cerca de las cercanías de Madrid, en alguna noche del año 86 u 87. Dijo textualmente Antonio entonces: es que Paco es mucho Paco. No se trata solo de un intelectual brillante, ¿no? Venía a decir entonces este sociólogo español. No es que sea solo pues, un pensador profundo, no es solo un analista y un dirigente político capaz, sino que es además una de esas muy escasas personas cuya integridad moral nos da testimonio de lo que el ser humano puede llegar a ser, aunque la mayoría de nosotros, casi siempre, no estemos a la altura de nosotros mismos. Cuando alguien como Paco Fernández Güell ha sido maestro de tanta gente durante tantos años, en Castilla la Vieja, en Cataluña, en otras tierras hispanas, en Italia, en América Latina también, en algunos países de América Latina, ¿no? Particularmente en México, estuvo en varias ocasiones, en El Salvador, en Brasil también, ha dejado una huella profunda, ¿no? En Brasil especialmente, diría yo. Cuando alguien así ha sembrado tanta semilla fértil desde la militancia por la justicia y desde la cátedra universitaria, desde las asambleas políticas y desde las páginas de los libros, es mucha la orfandad que deja una muerte así. Yo soy uno de esos huérfanos. Paco fue también para mí un maestro, y yo no sería la persona que soy si hace un cuarto de siglo no me hubiese encontrado con él. Nos vimos por vez primera en 1988, en la primavera de 1988. Viajamos desde Madrid a Valladolid, donde era entonces profesor en la Universidad de Valladolid, para visitarle varios amigos y amigas, ¿no? Que desde algunos años antes buscábamos una orientación anticapitalista y ecologista en Manuel Sacristán y en esa revista española Rojo y Verde y Violeta, Mientras Tanto, que habían fundado Sacristán, su compañera Giulia Dinolfi, una hispanista italiana,
y otros colaboradores y amigos más jóvenes en 1979. Paco era entonces profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Lo había sido antes en la Universidad de Barcelona y iba a ser después profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Pertenecía aproximadamente a la generación de mis padres y, siendo maestro mío, la relación entre los dos iba a tener necesariamente algo de paterno-filial. Pero ese padre supo ser, desde el comienzo mismo de nuestro vínculo, al mismo tiempo, un hermano mayor. El desnivel en conocimiento, en experiencia, en calidad humana, se convertía, por obra de su generosidad, en llana comunicación entre iguales. Esto es infrecuente y admirable, y como sé que lo han vivido otros y otras en su vínculo con Paco, me gustaría consignarlo. Por ejemplo, un cercano colaborador suyo de estos últimos años en Barcelona y doctorando suyo, Jordi Mir, recoge que la temprana relación de Paco Fernández Güell con uno de sus maestros, Jesús Alonso Montero, ya situaba la relación entre el profesor y estudiante en estos términos, y decía, escribía Jordi Mir, una relación próxima no está reñida con el rigor intelectual. La necesidad de autoridad y disciplina no se impone por la disciplina, por el procedimiento del ordeno y mando. La clave está en el razonar y en el argumentar escuchando. Siempre escuchando, dando razones y estando dispuesto a revisar las propias. A los estudiantes hay que hacerles ver y nos hacen ver. No hay lugar para la imposición. Hay que tratar de enseñarles a pensar con su propia cabeza. Si de Paco podemos decir, como antes sugería, que era un sabio, también es por la clase de vínculo que establecía con su interlocutor o interlocutora en cada diálogo, por la calidad de su escucha. Lo menciona un grupo de mujeres feministas de Barcelona que compartió con él luchas y reflexiones desde la revista En Pie de Paz, fundada en 1986. Escribe que estas 4 compañeras percibían su atención a ti solo por el hecho de estar. Su estar atento era más que atender a las palabras. Paco ejercía la escucha a lo no dicho. Al rememorar la experiencia de la relación con Paco hoy, nos damos cuenta de que esta forma de ponerse en relación con otras y otros se halla en el centro de su compromiso político-moral. Paco, como Gramsci, sabía que no se puede amar a la humanidad sin amar a las personas concretas. En ese amar a las personas concretas residía probablemente su inequívoco estar del lado y al lado de los desposeídos. Paco Fernández Güell ha representado lo mejor del comunismo en España, en ese país nuestro de países y en su diálogo con las demás tradiciones de emancipación. El marxismo abierto de Manuel Sacristán, que desde los 60 cuestionó el cierre autodestructivo del pseudosocialismo adjetivado realmente existente y que desde los 70 asumió el profundo cambio de coordenadas que representaban la crisis socioecológica global, la deriva extremista de la sociedad industrial capitalista y el nuevo movimiento de liberación de las mujeres. Ese marxismo abierto y autocrítico tuvo en Paco a su mejor discípulo. Pero para la gente de mi generación, Manuel Sacristán, prematuramente desaparecido, como les decía, en el verano de 1985, no fue Manolo, lo era para sus coetáneos, para sus compañeros de lucha, no para los que veníamos después. Y Francisco Fernández Güell, sin embargo, fue, desde que lo conocimos, Paco. Lo fue para mí personalmente. Iniciamos una colaboración que en los años 90 se tradujo en 3 libros que escribimos a medias. El primero fue Redes que dan libertad, una aproximación a los entonces llamados nuevos movimientos sociales, ecologismo, pacifismo antinuclear, feminismo, que tuvo cierto carácter pionero en España. En el prólogo a ese libro escribíamos Paco y yo que el contenido cultural principal de los nuevos movimientos es la conciencia de los límites civilizatorios alcanzados por las sociedades modernas en su continuada expansión. La racionalidad de las sociedades industriales ha alcanzado límites en los que se torna contraproducente. La prosperidad material desigualmente repartida engendra una destructividad cada vez mayor.
las fuerzas productivas son simultáneamente, pero ahora en grado creciente, fuerzas destructivas. Progreso y prosperidad acarrean consecuencias poco halagüeñas, riesgos tecnológicos acrecentados para la salud humana y el medio ambiente natural, restricciones burocráticas a la autonomía individual y límites a la participación democrática. El segundo de esos tres libros fue Ni tribunos, un intento de reflexión crítica, autocrítica, tras la debacle del llamado socialismo realmente existente, tratando de reorientar las fuerzas de emancipación en un sentido explícitamente ecosocialista. Y por último, en un tercer volumen, abordamos la enorme cuestión del trabajo humano en su relación con el medio ambiente en otro libro titulado Trabajar sin destruir. Paco, decía antes, nos enseñó a leer a Gramsci, también trabajó, por ejemplo, sobre Lenin, sobre algunos otros pensadores marxistas italianos, sobre el propio Marx. Luigi Nono, el músico, el compositor italiano, podía metaforizar en su Prometeo la construcción del hombre nuevo en el crisol alquímico de la revolución comunista. El marxismo, ya desde el propio Marx, tuvo siempre un alma romántica un poco desbordada, o más que un poco a veces. Claro que no se trata de su única alma, de la única alma del marxismo. Brecht, más cachazudo, pero no menos marxista que Nono, podría sonreír. El hombre nuevo no es más que el hombre viejo en situaciones nuevas. En 1979, Manuel Sacristán reclamaba un cambio político-cultural importante para la izquierda comunista. Abandonar la escatología, ¿no? Abandonar la creencia en una especie de juicio final. Escribía Sacristán por entonces: la principal conversión que los condicionamientos psicológicos proponen al pensamiento revolucionario consiste en abandonar la espera del juicio final, el utopismo, la escatología, deshacerse del milenarismo. Milenarismo es creer que la revolución social es la plenitud de los tiempos, un evento a partir del cual quedarán resueltas todas las tensiones entre las personas y entre éstas y la naturaleza. La actitud escatológica se encuentra en todas las corrientes de la izquierda revolucionaria y se basa en la comprensión de la dialéctica real como proceso en el que se terminan todas las tensiones o contradicciones. Lo que hemos aprendido sobre el planeta Tierra confirma la necesidad, que siempre existió, de evitar esa visión quiliástica de un futuro paraíso armonioso. Y así, para Sacristán, nos enseñaba Sacristán, se presenta una tarea compleja a los movimientos sociales que luchan por la supervivencia y la emancipación. Y escribía también Manuel Sacristán: por el modo como hemos aprendido finalmente a mirar la Tierra, sabemos que la gente, ¿no? El agente del cambio, el agente revolucionario, no puede tener por tarea fundamental el liberar las fuerzas productivas de la sociedad supuestamente arrojadas por el capitalismo. Por otro lado, la tarea fundamental del agente revolucionario no puede consistir tampoco en coartar sin más complicaciones las fuerzas productivas. Esta complejidad de lo que tiene que hacer el sujeto revolucionario conlleva un cambio en la imagen tradicional de la gente. A juzgar por la complicación de la tarea fundamental descrita, la operación del agente revolucionario tendrá que describirse de un modo mucho menos fáustico y más inspirado en normas de conducta de tradición arcaica, tan arcaica, que se puede resumir en una de las sentencias de Delfos, ¿no? El santuario de Apolo en Delfos, en la ciudad griega de Delfos, en aquella antigüedad griega. De nada en demasía, ¿no? Era una de las inscripciones en el templo de Apolo en Delfos. De nada en demasía. De modo, terminaba Sacristán, que si esta reflexión no se halla completamente equivocada, debemos proponernos la inversión de algunos valores de la tradición revolucionaria moderna. Marx sí mismos, nos sugería Paco Fernández Güell, ¿no? En otro de sus libros, una introducción excelente, ¿no? al estudio de Marx, que se centra sobre todo, además, en el Marx joven, en el primero, y que tituló Marx sí mismos. Insistamos en ello: marxismos en plural, sin mitos. El mito marxista, ha propuesto alguna vez el ensayista y poeta Kenneth Rexroth, sería una escatología final: el fuego de la revolución, el juicio de la dictadura del proletariado y el terror, la segunda venida,
cuando la edad de oro del comunismo primitivo regrese para ser glorificada de modo inimaginable en el nuevo reino de amor fraternal y divinización del hombre. Bueno, Rexroth se ríe un poco de eso, y es anarquista, un gran pensador anarquista. Pero, claro, no es esa, digamos, eso que tiene algo de caricatura, no ha sido, claro, la única visión dentro del marxismo de lo que puede ser pues, una sociedad postcapitalista, ¿no? Manuel Sacristán y Paco Fernández Güell, entre otros y otras, nos enseñaron precisamente un marxismo bastante limpio de tentaciones escatológicas, nada de parusías milenaristas, sino un marxismo descreído de automatismos históricos, libre de teleología revolucionaria y muy cercano a esa concepción trágica de la vida que el anarquista Rexroth considera veraz, y a mí me lo parece también. Me gustaría evocarles una anécdota que narraba Paco Fernández Güell en una entrevista relativamente reciente, ¿no?, que se ha publicado también ahora otra vez después de su muerte. Cuando él estaba estudiando filosofía en Barcelona, en los primeros años 60, Paco tuvo que exponer ante su profesor José María Valverde, ¿no?, este catedrático, sabio, experto en estética, un gran traductor también. Es, por ejemplo, el primer traductor del griego completo del Ulises de Joyce al español. Bueno, dudo un poco porque había otra traducción en Argentina y no sé si es anterior o no, pero en cualquier caso, pues la traducción que ustedes pueden haber leído del Ulises de Joyce puede haber sido esta de Valverde, ¿no?, porque no hay muchas, habrá tres o cuatro. Pues Paco, entonces joven estudiante, tenía que exponer ante su profesor, José María Valverde, el concepto de alienación. Y decía, bueno, al terminar, aquel sabio catedrático, no sin por cierto, catedrático en España, claro, reparan que para ustedes es una cosa un poco diferente, porque aquí las cátedras son asignaturas pues, un poco más inciertas y precarias, que dan profesores no permanentes, no estables. En España es al contrario, la cátedra es lo más permanente, o sea, los profesores más estables son los catedráticos, ¿no?, al revés que aquí, ¿no? Entonces aquel sabio catedrático, no cafedrático, con cierto retitil irónico, preguntó al Fernández Güell estudiante: oye, Paco, ¿tú crees que una cosa tan gorda como la alienación humana se puede superar con algún régimen político? Y entonces aquel joven Fernández Güell comentaba en esa entrevista años después: yo me cabreé muchísimo, porque veía muy claro que sí, ¿no? Ese veinteañero pues estaba convencido de que la alienación iba a poder superarse, ¿no?, en una sociedad mejor, más justa y libre, ¿no? Yo me cabreé mucho porque veía clarísimo que sí. Pero, decía años después, Valverde tenía razón. Era la pregunta del millón. Claro, evidentemente algo tan serio como la alienación humana no puede superarse con ningún régimen político. No puede superarse toda la alienación, digamos, podemos desalienarnos algo, avanzar en ese camino, pero no pensar en una sociedad transparente. Yo creo también que Valverde y el Paco Fernández Güell Maduro tenían razón ahí, ¿no? Deberíamos desprendernos de la ilusión de una sociedad del todo transparente, donde los vínculos sociales fuesen inmediatamente legibles para todos y todas los vinculados. Incluso si llega a existir una sociedad justa y sustentable que podamos llamar comunista o ecosocialista o ecofeminista, persistirán en ella conflictos, errores, sufrimientos, desamparos, tragedias y alienaciones. Pero, y en eso debemos insistir ahora, eso no es razón para cejar en la lucha por hacer retroceder las alienaciones concretas que hoy nos deforman. No da lo mismo 8 que 80, decimos en España. Que la idea de sociedad desalienada sea una idea regulativa que nos sirva para orientar nuestros esfuerzos, aunque no podamos nunca realizarla de forma cabal, no disminuye un ápice su valor. Al contrario, no alcanzamos lo imposible, decía el gran poeta francés Baudelaire, no alcanzamos lo imposible, pero nos sirve como linterna. Y quizá los empeños humanos más importantes son empeños imposibles, empeños de alguna manera necesarios e imposibles, ¿no? También hacia ahí apunta Manuel Sacristán cuando se refería en cierta ocasión a
las muchas asíntotas que parecen ser la descripción más adecuada de la vida humana. Paco Fernández Buey dedicó un libro excelente al estudio de las utopías y el pensamiento utópico, un libro titulado Utopías e ilusiones naturales, que se publicó en 2007. Y ahí concluía que la utopía, a comienzos del siglo XXI, ha vuelto de la mano de lo que hoy se llama movimiento de movimientos. De manera que tal vez se pueda decir que después de los desastres del siglo XX, la utopía ha perdido su inocencia, pero no su vigencia. Recobro de esa reflexión de Paco Fernández Buey en Utopías e ilusiones naturales dos importantes advertencias sobre aquello que no hay que dejar en manos de los de arriba. En primer lugar, decía Paco, no hay que dejarles a los de arriba la definición de las palabras, la capacidad de nombrar y renombrar y acercarnos al nombre, de alguna forma verdadero de las cosas, resulta esencial para conocer y para cambiar el mundo. De ahí las luchas enconadas alrededor de nociones como utopía, sustentabilidad o democracia. Y la segunda cosa que no se puede dejar en manos de los de arriba, advertía Paco Fernández Buey, es la ciencia contraponiéndola a la utopía. Pues renunciar a la ciencia para quedarse con la mera utopía puede ser moralmente sanísimo, sobre todo en esta época de amplio reconocimiento de los peligros de la tecnociencia, pero acaba siendo políticamente contraproducente, desde esa política que Sacristán y Fernández Buey concebían como ética de lo colectivo. Un texto suyo de 1989, que luego reescribió y reincorporó al conjunto de sus análisis sobre la universidad en España, está recogido todo eso en un volumen titulado Por una universidad democrática. Un texto del 89 nos acerca al joven dirigente estudiantil que fue Paco Fernández Buey en los años 60, ¿no? Les leo estas líneas suyas, ¿no?, que nos introduce en aquel momento. Para ponerles en antecedentes, bueno, saben ustedes que en el 39 concluyó con la victoria de las fuerzas de Franco, apoyadas por las tropas fascistas de Italia y de Alemania. Concluyó la guerra que se había iniciado con la sublevación militar en contra del gobierno legítimo de la Segunda República. Hay unos años de muy dura represión, muy difíciles también por la caída de la producción agraria e industrial. El país se había desangrado y empobrecido, y los años 40 están muy marcados por eso. Hay un periodo pues, de cierto desarrollo económico autárquico en los 50, y luego ya en los 60 están teniendo lugar transformaciones pues, profundas en la sociedad española. Ha acabado el periodo ese de autarquía, la economía se ha internacionalizado un poco, el país empieza a recibir grandes cantidades de turistas extranjeros. Ya en los años 60 hay más desarrollo industrial y económico, y en la universidad hubo ya protestas y luchas importantes, ¿no?, a mediados de los 50, que fueron duramente reprimidas, pero luego ya desde mediados de los 60 va a haber una contestación estudiantil muy fuerte, muy importante, ¿no? Y Paco Fernández Buey tomó parte en ella como uno de los dirigentes, de los estudiantes en la Barcelona a mediados de los 60. Entonces, refiriéndose a ese periodo, él cuenta y hace una especie de autorretrato generacional, ¿no? Dice: éramos en la Universidad de Barcelona, salvo en la Facultad de Letras, mayoritariamente varones, con el orgullo varonil típico de los aspirantes a intelectuales en este país antes de los primeros brotes del movimiento feminista organizado. Éramos, con pocas excepciones, hijos de burgueses, funcionarios y asimilados, sin excesiva mala conciencia todavía, demócratas con la creencia de que la democracia era algo más que la representación indirecta. Nos atraía el existencialismo, pero ya sabíamos que Martin Heidegger era un reaccionario, por lo que generalmente preferíamos el otro existencialismo, el de los franceses, y también las canciones de los cantautores franceses, porque hablaban de libertad y de resistencia en un tono melancólico que no parecía excluir la épica. Empezábamos a descubrir entonces las modernas técnicas sexuales conductistas que llegaban de tapadillo desde América a nuestras librerías, y con ellas
descubrimos también nuestra ignorante anormalidad cada vez que las respuestas a los estímulos en aquel sexo de los botones diferían de las explicaciones del libro de los libros. Éramos serios en el estudio y convencionales en el vestir. Teníamos todavía poco que oponer a nuestros padres. Pasábamos largas horas charlando, borrando mitos del pasado y creando mitos para el futuro. Y apenas si teníamos cultura política, porque nadie o casi nadie se atrevía a transmitírnosla. De modo que confiábamos más en las personas que en las organizaciones. Nos sentíamos solidarios de los obreros, pero conocíamos mal la vida de la clase obrera. Mirábamos hacia Argelia y Cuba más que hacia Moscú, y hacia Francia o Italia más que hacia Estados Unidos, cuando se nos pedían modelos. Y nuestros marxistas, cuando eran lecturas marxistas, lo que buscábamos fueron, por suerte, Sacristán y André Wolf, Lukács y Lefebvre, Brecht y Bloch, Schaff y Gramsci, Lenin y Marcuse. Seguramente no distinguíamos entre ortodoxia y heterodoxia, lo cual nos fue muy útil. Queríamos, desde luego, otra universidad, una universidad abierta a todos los estudiantes capacitados, sin barreras clasistas, al servicio de la sociedad, que proporcionara una adecuada formación científica y técnica a la altura de las necesidades sociales, que contribuyera al desarrollo de una cultura plural, en la que se garantizara la libre discusión y circulación de las ideas, donde se respetaran las diferencias lingüísticas propias de un Estado multinacional. Este era el Paco veinteañero, hablando en nombre de aquella generación de luchadores universitarios que en los 60 y los 70 dieron lo mejor de sí mismos por la transformación antifascista y democrática de España. Podemos recordar aquí que Paco Fernández Güell empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Barcelona en 1961. En 1962 fue a sus dos primeras manifestaciones, marchas, como dicen ustedes acá, con el considerable riesgo personal que ello comportaba bajo la dictadura clerical fascista de Franco. Se trató de sendas manifestaciones en solidaridad con las luchas mineras en Asturias y en protesta contra el asesinato del dirigente comunista Julián Grimau. En 1963 ingresó en la organización universitaria del PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y en 1965-66 fue uno de los creadores del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, la más interesante experiencia de resistencia democrática en la Universidad franquista. Por ello, Paco pagó su precio. Fue detenido 3 veces en el 66, pasó algunas semanas en la cárcel Modelo, le expedientaron durante 3 años, le privaron de su beca, lo mandaron al Sáhara, que era todavía una colonia en el continente africano, en el Sáhara llamado español, y ahí acababan en el desierto del Sáhara, acababan bastantes estudiantes de estos contestatarios, díscolos, subversivos, los mandaban a hacer un servicio militar en lo que se llamaban batallones de castigo, y no pudo terminar su licenciatura en filosofía hasta el curso 71-72, eso sí, entonces con premio extraordinario. Paco evocó el momento álgido de aquella rebelión duramente reprimida en los siguientes términos. Para mí el curso 1965-66 empezaba así, con Manuel Sacristán en la calle, ¿no? Su maestro había sido expulsado de la universidad, y José María Valverde, el otro maestro a quien evocábamos antes, yéndose por lo de la compañía solidaria. Fue el único, yo creo, quizá hubiera de los muy poquitos catedráticos que entonces dimitieron voluntariamente en solidaridad con la otra gente a la que estaban echando. Sin ética ni estética, ¿no? dice Fernando Güell, ¿no? Sin ética encarnada de alguna forma por Sacristán, ni estética encarnada de alguna manera por Valverde, el curso universitario de 1966 solo podía ser monotonía o rebelión. Fue rebelión. Así dejé de ser una joven promesa de la filosofía licenciada barcelonesa y contesté que sí a lo de arrimar el hombro a la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Alguien me dijo luego en los mingitorios de la Facultad de Letras: la has parido. Efectivamente la parí, ya no iba a ser el bingo almidonado que pude ser cuando tenía 23 años. Y a partir de aquí, efectivamente, no me voy a alargar mucho, pero ahí empieza una historia, la del Sindicato Democrático de Estudiantes allá en Barcelona. Fue una experiencia interesantísima, ¿no? Consiguieron
en la clandestinidad. Tienen ustedes que imaginarse que todo aquello era un momento en que había con frecuencia policía en las universidades, estaban llenas de espías. Había un intento por parte del régimen político de seguir adelante con una organización pseudo-sindical vertical, ¿no?, impuesta a los estudiantes, con los estudiantes falangistas de derechas controlando un poco aquello, ¿no? Y entonces la lucha era por impedir que siguiera existiendo aquel pseudo-sindicato y crear una organización libre antifranquista que pudiera contribuir a las otras luchas sociales que estaban teniendo lugar entonces, ¿no?, y específicamente dentro de la universidad. Y la verdad es que consiguieron funcionar durante prácticamente 2 años, que tienen mérito enorme en aquellas condiciones. Se puso en marcha con eso un movimiento que se extendió a otras universidades españolas, que prendió también pues, en la Universidad de Valencia, de otra manera en Madrid, en la Complutense de Madrid, y que fue el fermento cultural. De allí salieron, de esas luchas, salieron muchos de los dirigentes políticos de la izquierda, ¿no?, en los años siguientes, y consiguieron crear un fermento, ¿no?, de vida cultural libre que luego pues, seguía muy rico unos años después, ¿no? Paco Fernández Buey, junto con otros, ¿no?, de aquellos estudiantes de los 60, fueron luego en los 70 jóvenes profesores que formaron parte de lo que en España se llamó el movimiento de profesores no numerarios, PNES era la abreviatura, profesores no numerarios, profesores no permanentes, también con un componente democratizador muy fuerte, no solo interno de la universidad, sino para la sociedad española en general, ¿no? Y que tenían realmente pues, en la cabeza, y que expresaban en los documentos programáticos y en las luchas, un modelo de universidad mucho más democrática y responsable en lo social de lo que luego se pudo imponer, ¿no? Eso fue reconducido ya en los 70, pues en el 65, ya lo saben ustedes, muere el dictador, se produce pues, esa transición política hacia un régimen monárquico y parlamentario, y la universidad, digamos, luego, volveré quizá después sobre ello, pero digamos hay un punto de inflexión con el gobierno del PSOE a partir del año 62 y la ley universitaria que crea después, que desactiva una buena parte del potencial radical del movimiento aquel de profesores no numerarios por la vía de funcionalizar, convertir en profesores permanentes, funcionarios a buena parte de aquellos profesores jóvenes, ¿no? Y ahí ya se entra en otra etapa, ¿no?, en una universidad pues, que es más homologable, ¿no?, a otros modelos europeos universitarios, y donde el componente, digamos, de lucha radical como una universidad democrática pues, ha sido menos importante, con los matices y excepciones que luego les puedo contar. Entonces, si les parece, ahora lo dejo aquí, le paso la palabra al profesor Renan Vega y después puedo igual reanudar un poco ya con el análisis de las transformaciones universitarias más recientes en mi país. Buenas tardes. Aprovecho esta ocasión para agradecer a 2 personas que han hecho posible mi presencia en este lugar, que son mi colega Luis Carlos Ortiz y el profesor Ricardo Castaño. Es para mí verdaderamente un honor poder estar aquí en esta mesa con mi amigo Jorge Rickman, con quien nos conocemos ya hace más de 10 años, y aunque nos hemos visto pocas veces físicamente, por lo menos yo soy un seguidor incondicional de su obra y de sus escritos, y prácticamente me he leído casi la totalidad de los libros, de por lo menos los que se consiguen en este medio o que he logrado que me envíen algunas personas y que Jorge mismo me ha enviado fraternalmente en diversas ocasiones. Por eso es para mí muy grato poder compartir y departir en esta ocasión
con Jorge Richman para hablar un poco, en mi caso, de la Universidad Colombiana. Un tema bastante amplio sobre el que he escrito algunos artículos y voy a presentar algunas reflexiones generales. Yo voy a hablar sobre el tema de la conversión de la universidad empresa en Colombia, la formación de la universidad empresarial. Cuando hablo de la universidad empresarial, no solo me refiero a la universidad privada, sino a eso que se sigue llamando de forma un poco eufemística universidad pública, pero que en realidad de público conserva un poco, si es que alguna vez ha tenido algo de eso. Y entonces yo quiero partir señalando que lo que sucede en la sociedad colombiana no es ni mucho menos inédito, es decir, la formación de una universidad empresarial, sino que eso hace parte en realidad de un proyecto internacional, un proyecto del capitalismo que se está presentando ya en los centros capitalistas desarrollados. Jorge seguramente más adelante nos podrá ilustrar sobre lo que está pasando en España y en algunos otros países europeos con relación al llamado Plan Bolonia, cuyas manifestaciones, aunque no tengan el mismo nombre, son similares prácticamente en los cuatro rincones del planeta, con independencia de los continentes. Sin embargo, por supuesto que Colombia tiene algunas particularidades, como siempre relacionadas con el hecho de que la universidad empresarial en este país ha venido acompañada de una importante dosis de violencia. Ese es el componente colombiano siempre distintivo en la mayor parte de los procesos sociales contemporáneos, cualquiera que queramos analizar. La universidad no es precisamente la excepción a eso. Cuando hablamos de una universidad empresarial, no estamos haciendo referencia únicamente al proceso de privatización y mercantilización, que es uno de sus componentes centrales. Realmente las transformaciones van más allá. Se trata de imponer una nueva lógica, presumiblemente o denominada neoliberal en términos económicos, profundamente conservadora en términos políticos, profundamente represiva, pero al mismo tiempo de imponer un nuevo sentido común proclive al capitalismo en el seno del mundo universitario. A mi modo de ver, ese es el objetivo estratégico que se ha impuesto el capitalismo a la colombiana. Y este proyecto entonces tiene algunos componentes centrales que no pueden pasar desapercibidos. Por supuesto, el punto de partida analítico tiene que ver con el hecho de que estamos asistiendo a una transformación sustancial de las relaciones entre el Estado y la universidad en términos financieros. Ese cambio de las relaciones se expresa en la desfinanciación acelerada de la Universidad Pública Colombiana. No vamos a presentar datos estadísticos al respecto, cualquiera que los quiera consultar los puede encontrar fácilmente, en donde se demuestra que desde la Ley 30 de 1992 hay una acelerada desfinanciación de la Universidad Pública Colombiana. Desfinanciación que se expresa en todos los órdenes, empezando por el más importante, como tiene que ver con los compromisos presupuestales del Estado colombiano, que se han reducido sensiblemente hasta el punto que justamente en 1992 un poco más del 80% del presupuesto general de las universidades públicas dependía del Estado colombiano. Hoy, 20 años después, nos encontramos ante el hecho de que en promedio el 50% del financiamiento de las universidades proviene del Estado y el 50% proviene de lo que se llama, abusando un poco de los eufemismos aquí en Colombia, de que somos tan famosos, de los ingresos propios, que no es otra cosa sino la venta de servicios. Este es un hecho significativo que no se puede dejar de tener en cuenta. A partir de esa desfinanciación de la Universidad Colombiana se explican otra serie de transformaciones paralelas, igualmente radicales
aceleradas y críticas. Me refiero por el hecho de que precisamente al momento en que las universidades son desfinanciadas, se produce por decreto del Estado colombiano desde el primer gobierno de Uribe, el crecimiento de la cobertura por decreto, que afectó a la mayor parte de las universidades públicas colombianas. Esto significó que ante un presupuesto reducido en términos reales, porque la Ley 30 de 1992 en la práctica significó estancar el presupuesto de las universidades al atarlo a la modificación del índice de precios al consumidor. Después, como resultado y ante la ampliación de la cobertura, en la práctica hemos tenido una reducción al absurdo del gasto del Estado colombiano por estudiante, que alcanza en algunas instituciones la vergonzosa cifra de una inversión anual de 300.000 pesos por estudiante. Esta cifra adquiere relieve si la comparamos con el mismo caso colombiano, donde otras universidades, como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, en promedio suponen un gasto de unos 5 millones por estudiantes, que de todas formas es una cifra muy pequeña si la comparamos con los indicadores internacionales. En muchas universidades de los Estados Unidos, de Francia o de Alemania, se dice que el Estado invierte por estudiante $100.000 o $200.000. Este cambio en las finanzas de las universidades públicas ha sido catastrófico, ha sido funesto, ha sido nefasto, porque internamente ha modificado el funcionamiento de las universidades. Ha significado que se creen dentro de las universidades por lo menos 3 universidades, es decir, dentro de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Distrital y todas las otras universidades públicas que hay en Colombia, nacionales y regionales, se presenta el mismo proceso. La disminución financiera supone la creación de 3 universidades dentro de cada universidad. Y 2 de esas universidades son universidades privadas. Por una parte está la universidad tradicional, la universidad del pregrado, la más abandonada, la más olvidada. Y hay 2 otras universidades, la Universidad de los Posgrados y la Universidad de Extensión. La Universidad de los Posgrados, maestrías y doctorados, es una universidad privatizada. Así hay que decirlo claramente, es una universidad privada en el seno de la universidad pública. Privada por todo, porque se financia con las matrículas, porque se financia con investigaciones que se venden en el mercado, porque vende servicios de todo tipo. Y lo mismo sucede con la Universidad de la Extensión. Y este es un elemento que hay que plantearlo claramente. A esa universidad se le concede todo el cuidado, toda la atención, porque por supuesto es la que proporciona el 50% de los recursos de todas las universidades públicas. En algunas universidades el porcentaje es mayor, el porcentaje es menor, pero en promedio alcanza el 50%. Esto hace que, por ejemplo, en la Universidad Nacional se presente este hecho que uno puede decir aberrante, que de más o menos 500 programas académicos que ofrece la Universidad Nacional, solamente el 25% sean programas de pregrado. El 75% restante son programas de maestría, de doctorado, de especializaciones y de todo tipo de cursos que generen recursos para financiar los departamentos, para financiar las facultades. Este es un hecho que hay que señalarlo claramente. Pero también la desfinanciación ha transformado otros aspectos de la Universidad Colombiana. Por ejemplo, ha modificado la misma vinculación de los empleados y la misma vinculación de los profesores. Y estamos asistiendo a un proceso acelerado de lo que yo denomino proletarización docente, que es más notable en muchas universidades diferentes a la Universidad Nacional, donde el proceso en este plano no ha podido avanzar con la fuerza que tienen otras universidades. Y me estoy refiriendo en concreto al hecho
de que hay universidades como la Universidad de Pamplona, en la cual hay programas, se abre un programa de medicina, por ejemplo, que no tiene ningún profesor de planta. Y en conjunto, en esa universidad, conjunto de la universidad, más del 85% de los profesores son profesores que no son de planta. Pero no es el caso solamente de esa universidad, es el caso de distintas instituciones, como la Universidad Pedagógica Nacional, donde yo tengo la fortuna o la desgracia de trabajar. Y en esta universidad, el 82% de los profesores son profesores de contrato, son profesores catedráticos, con toda la tergiversación que tiene este término. Profesores mal llamados ocasionales, profesores mal llamados catedráticos, que tienen en realidad salarios de hambre, que ejercen trabajos basura. El hecho de ser un profesor universitario es un trabajo basura, hay que decirlo claramente. Porque ¿cómo se puede explicar que los profesores en una universidad pública se les ofrezca un salario por hora de 11.000 pesos? ¿Cómo se puede dignificar un trabajo, cualquiera que él sea, máximo si estamos hablando de un trabajo aparentemente especializado, calificado, como el de docente universitario, se le pague esa vergüenza? Que se le contrate por contratos cada vez más cortos. Ya en algunas universidades se les contrata por semanas, 14 semanas. Y hay una cantidad de triquiñuelas que utilizan las administraciones de las universidades para robarles a los profesores. No solo se les explota, sino se les roba además. Ese cambio interno de las universidades públicas tiene que ver con el hecho, además, de que se ha presentado una polarización y una división en el seno del profesorado. Están los profesorados de primera, los que solo dictan el doctorado, nunca volvieron a dictar el pregrado. Están los profesorados de las maestrías, están los profesores de extensión, y están los profesores, los más mal pagos, los más mal remunerados, los que soportan las peores condiciones laborales, que dictan el pregrado. Y se ha producido una decisión interna en el seno de los profesores, porque hay profesores que se creen de mejor familia, los de los niveles superiores, los del doctorado. Eso conspira contra el funcionamiento armónico de una institución universitaria, porque segmenta al profesorado y da la impresión que hay unos profesores de primer nivel y estamos después del resto. Es un hecho que hay que plantear claramente y que tiene que ver con estas transformaciones. Pero también hay otra transformación ligada con la desfinanciación. El mito de lo que yo llamo la universidad investigativa. Una falacia, una mentira. Porque hay que decirlo como decía el intelectual colombiano ya fallecido, Gutiérrez Girardot, que la universidad colombiana es por excelencia la universidad del simulacro, la universidad de la mentira. Y si hay alguna mentira es en esa falacia de la universidad investigativa, lo que además parece ser una tautología. ¿Acaso toda universidad no debería ser por definición, por misión vocacional, una universidad investigativa? Claro que ahora, cuando se habla de investigación, lo que se está hablando es de la conversión de la investigación en un negocio, en una actividad mercantil, donde no se investiga para conocer y solucionar los problemas estructurales de un país. Se investiga para satisfacer las necesidades del mercado o los intereses de las mismas universidades para conseguir recursos. Y eso transforma drástica y dramáticamente la universidad colombiana, porque tiene como resultado, tiene como consecuencia que se investigue en términos de productos, que se financien investigaciones que le interesan al mercado, es decir, que le interesan al capital, que el capital privado interno a las universidades condicione el funcionamiento de las universidades, que diga qué se debe investigar, qué programas se deben abrir.
Esa es una transformación radical del sistema universitario colombiano. Y para completar el cuadro, como una cuarta transformación que se desprende de este proceso de financiación y que está relacionado con este punto de la falacia de la universidad investigativa, ¿sí? Tenemos que considerar lo siguiente: tenemos que considerar el hecho de que se ha establecido un método que finalmente ha terminado siendo perverso, de instauración de un lenguaje del mundo gerencial para medir el rendimiento de los profesores. Entonces, el rendimiento de los profesores se establece por el método bibliométrico, que es un método absolutamente cuestionable, y un método bibliométrico que cada vez es más terrible, cada vez es más nefasto, porque en los últimos informes que se hacen sobre los estudios que está realizando Corciencias, se plantea prácticamente que se va a validar como producción científica reconocida a nivel internacional solamente aquellos productos de la investigación en Colombia que se publiquen en inglés y en revistas especializadas mundialmente citadas. Lo cual, entre otras cosas, indica la dependencia cultural y el neocolonialismo intelectual, para utilizar las palabras de Orlando Falborda, que se reproducen en la sociedad colombiana. Y estas transformaciones, por supuesto, han significado que en la universidad colombiana se venda todo tipo de servicios. ¿Sí? Yo tengo en mis manos una propaganda. Hay instituciones educativas que se presentan de educación superior que venden estas profesiones: técnico del jardín infantil. Y la traigo para que la vean, porque cuando uno habla de estas cosas dicen que uno exagera. ¿Sí? Y debajo se dice diplomado en pedagogía, diplomado en redes. Pero miren esta otra: técnico en peluquería. O esta otra es extraordinaria: técnico en cuidado estético de manos y pies. Claro, ustedes dirán, eso no ofrece la universidad, eso no lo ofrece la universidad pública, eso lo ofrece un instituto que no voy a mencionar, pero es un instituto de educación superior. ¿Sí? Entonces, de cosas como estas es la que estamos hablando. Del hecho de que las universidades venden todo tipo de servicios y las llamadas o mal llamadas instituciones de educación superior venden todo tipo de servicios, porque precisamente no se puede esperar otro resultado cuando la educación y la cultura se han convertido en una vulgar mercancía, cuando el conocimiento se ha convertido en una mercancía ficticia, para utilizar el término de Carl Polanyi. Una mercancía ficticia. Una mercancía ficticia que, como cualquier otra mercancía, se produce y se vende para valorizar un capital. En este caso, para valorizar el capital educativo, para valorizar el capital universitario. Este entonces es un primer conjunto de transformaciones generales que es necesario considerar cuando se habla de la universidad. El primer punto de la desfinanciación. Por supuesto que esto viene acompañado de otros procesos económicos de transformación de la universidad colombiana íntimamente ligados a este primero. Y entre esos tenemos que señalar la privatización acelerada en las universidades colombianas, pero es notorio que la privatización del sistema universitario público colombiano corre por cuenta del Estado colombiano. Este es un elemento que es necesario resaltar. Y esto nos demuestra entonces que el problema de la mercantilización en la universidad no tiene que ver con que sea más o menos privada, tiene que ver con el hecho de que el Estado colombiano, actuando como representante del capitalismo colectivo, ha optado por transformar las universidades colombianas en un nicho mercantil. Y la privatización entonces supone que en Colombia se haya impuesto
la mercantilización suave, la privatización suave, la privatización dulce, como lo llaman algunos autores. Es decir, en un proceso gradual de transformación de las universidades que tiene como punto de partida el encarecimiento de las matrículas a nivel de pregrado, carísimas maestrías y doctorados que solamente puede pagar cierto sector de la población, establecimiento de ciertas condiciones para el ingreso, como en el caso de la Universidad Nacional, que ha transformado la composición de clase de esta universidad. La ha transformado. La Universidad Nacional de hoy no tiene nada que ver con la Universidad Nacional en la que yo estudié hace cuarto de siglo. La Universidad Nacional de hoy es una universidad donde entra preferentemente un cierto sector de clase de la sociedad bogotana, y digo bogotana porque la Universidad Nacional de Bogotá perdió el carácter que tuvo cuando yo estudié en esta universidad, que era una institución que acogía a la población de todo el país, porque tenía residencias universitarias, porque tenía restaurante. Eso se terminó en el año de 1984, después de la tristemente célebre jornada del 16 de mayo de ese año, cuando luego se nombró como rector a Marco Palacios y se desmanteló todo lo que tenía que ver con la red de beneficencia que cubría buena parte de los estudiantes de fuera de Bogotá. Después, durante la rectoría de Mocus y otras rectorías, se avanzó en ese proceso de permitir prácticamente el ingreso de un sector de clase de la sociedad colombiana, de sectores de la clase media que estudian los colegios de calendario B, bilingües, y prácticamente se cerró el acceso a los estudiantes más pobres de Bogotá. Y por supuesto eso tiene que ver también con la transformación educativa en el nivel básico y medio, donde se ha brindado la peor educación a los sectores más pobres. Es decir, Colombia es un clásico ejemplo de la segmentación de clase en términos educativos. Eso hay que señalarlo de manera enfática. Estas transformaciones también están relacionadas con el hecho, aparte de la desfinanciación y de la privatización, que para que estos procesos se puedan imponer en nuestro país, se ha recurrido a la violencia. Hay noticias que para nosotros no deberían pasar desapercibidas por lo que representan. En los días anteriores ha circulado la noticia de que ha sido condenado a 25 o 30 años de cárcel César Pérez García. ¿Quién es César Pérez García? César Pérez García es un político liberal tradicional, un gamonal del departamento de Antioquia, un cacique, como decimos acá. Pero no solamente es un político, es un hombre del mundo universitario, es el dueño de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha sido rector de esa institución. ¿Por qué ha sido condenado este personaje? Es autor intelectual, organizador material y financiador del asesinato de 44 colombianos, hombres, mujeres y niños, en Antioquia. Hombre de universidad. Esto es bueno resaltarlo. Y es bueno recordar lo que está sucediendo en este momento en la Universidad de Córdoba. Precisamente en estos días han sido amenazados de muerte 5 colegas de la Universidad de Córdoba. Entonces yo quiero señalar una segunda transformación de la Universidad colombiana. El hecho de que la Universidad colombiana ha ido perdiendo el carácter de ser un centro democrático y de mantener algo de autonomía. En Colombia de por sí, en sentido estricto y para ser francos, de verdad, para Dios, nunca ha habido autonomía universitaria. No nos digamos mentiras. Nunca ha habido autonomía universitaria. Aquí difícilmente se encuentran personajes que sean autónomos a la cabeza de las universidades. Pero es que el problema no solo es de voluntad, claro está que eso juega también. Pero el problema no es solo de voluntad, que un rector quiera ser autónomo, sino que institucionalmente no hay condiciones para que una universidad sea autónoma. Es decir, en Colombia difícilmente nosotros encontramos gestos como el siguiente
que expresa el carácter de autonomía de un centro de educación superior que de verdad merezca ese nombre. Cuando en el año de 2008, el 1 de marzo de 2008, el gobierno ilegítimo y criminal de Álvaro Uribe Vélez, que fue avalado en estos espacios, donde están ustedes, todas las sillas fueron ocupadas por los paramilitares y parlamentarios que apoyaron el uribismo. Por eso a veces es vergonzoso estar en estos espacios. Y yo lo digo, si yo hubiera sabido antes de que este evento se realizara que eso se iba a hacer acá, no vengo, por dignidad, porque es una vergüenza estar acá. Estos espacios están untados de sangre de los colombianos, hay que decirlo claramente. Y volvamos entonces a lo que yo quiero mencionar. El 1 de marzo de 2008 se presentó la violación del territorio ecuatoriano y la masacre de 26 personas, entre ellos 4 estudiantes universitarios mexicanos que nunca habían tocado suelo colombiano. A las pocas semanas, Álvaro Uribe Vélez realizó un viaje a México. El gobierno de Calderón recibió a Uribe Vélez, pero hubo un gesto que enalteció a la población mexicana. Ese gesto fue brindado por la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezado por su rector y su consejo superior, que sacó una declaración en la que estipulaba que Álvaro Uribe Vélez era un personaje no grato, que no debía estar en territorio mexicano y que debía ser juzgado como criminal de guerra. Eso es autonomía universitaria. Es decir, que mientras el presidente de México está recibiendo a un asesino, el rector de la Universidad Autónoma, de la principal universidad de ese país, se distancia y pone los puntos sobre las sillas. Eso es autonomía universitaria. Cosas de ese estilo difícilmente nosotros vivimos acá. ¿Qué son los rectores? Empleados de tercera, cuarta, quinta categoría, subordinados a la administración de turno. Si el presidente es Uribe, son uribistas. Si el presidente es Santos, son santistas. Si el presidente es Pastrana, son pastranistas. Si el presidente es Petro, son petristas. No importa, porque no hay autonomía, precisamente. Eso es que no hay autonomía. Se depende del gobierno de turno. Y el gobierno colombiano lo entendió muy bien, desde la Ley 30 de 1992, con la composición de los consejos superiores. ¿Qué es un consejo superior? El ente que supuestamente rige la máxima autoridad académica y administrativa de las universidades. Es un mecanismo del gobierno de turno. Y yo lo digo porque lo viví, lo soporté durante 2 años en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo están compuestos los consejos superiores? Por sectores externos a la misma universidad. ¿Quién dijo que en los consejos superiores hay un representante del sector productivo? Hay representantes del presidente de la República, del gobernador o del alcalde, dependiendo del tipo de universidad, de rectores, entre todos los cuales constituyen la mayoría y deciden de verdad en cuanto al manejo y el funcionamiento de la universidad. Y por eso es que se presentan farsas, porque no tienen otro nombre, como son las tales consultas para escoger rector, las cuales no se respetan de ninguna manera. No se tiene en cuenta lo que realmente piensa y siente la comunidad universitaria. Es decir, estamos hablando del recorte de la poca autonomía que en algún momento puede existir, y como van las cosas no es raro que vuelva a suceder que nos implanten un representante de la curia en los consejos superiores. Hasta así funcionó la Universidad Colombiana Pública hasta 1971, cuando un glorioso movimiento estudiantil sacó literalmente a las sotanas de las universidades. Pero con lo que nosotros vemos con Monseñor Ordóñez, ¿sí?, y compañía, no es raro que dentro de poco en el seno de las universidades, de los consejos superiores, otra vez aparezcan los curas, las monjas, y antes de que empiece el consejo superior tengamos que rezar el rosario. Bueno, alguna gente lo hace y tienen todo el derecho a hacerlo. El problema es que eso ya se convierte en política institucional. ¿Sí? Ese es el otro elemento
que es necesario mencionar. Y el tercer elemento es el de la imposición de lo que yo llamo la antidemocracia. La antidemocracia en el seno de las universidades. Si algo tiene la universidad pública, con todo el carácter recortado y mezquino que se ha construido en un país como Colombia, si algo tiene la universidad pública, es que es de los pocos resquicios democráticos que nos quedan, de verdad. De los pocos resquicios donde todavía, mal o bien, se puede hablar. Algunos querrían que no habláramos. Y algunos hacen todo lo posible porque así sea. Porque no hablemos, porque no estemos en esos espacios. Pero mal o bien, esos espacios siguen existiendo. Como una conquista democrática que no es un regalo, que no es una dádiva, que no es una concesión de nadie. Es una conquista de los estudiantes principalmente, que lo han logrado después de muchas luchas y de muchos muertos. Pero esos espacios democráticos se han ido cerrando al máximo, porque muchas universidades públicas, y lo sabemos, han sido el espacio, han sido el escenario de la toma paramilitar de las universidades. Y no estamos hablando de una historia antigua, estamos hablando de una historia reciente, de una historia contemporánea. En la Universidad de Magdalena, ahora, hoy, han sido amenazados a muerte los candidatos que se han presentado a la rectoría, sobre todo aquellos candidatos que tienen una propuesta relativamente crítica de modernizar la universidad. En el departamento, en la Universidad de Córdoba, hay pruebas de que el Consejo Superior estuvo bajo control, y no sé si está todavía, por parte de sectores paramilitares que tenían contacto directamente con el Consejo Superior cuando éste sesionaba. O sea, Mancuso llamaba directamente al Consejo Superior a impartir órdenes. El caso de la Universidad Industrial de Santander, del rector anterior, del cual hay grabaciones hablando con paramilitares, dando nombres de los estudiantes que deberían ser asesinados. Esa es la realidad de la universidad colombiana. Esa es la realidad antidemocrática de la universidad colombiana. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues yo creo que hay algunas razones que explican esto. En primer lugar, el proyecto de mercantilización y privatización es un proyecto total, es un proyecto global, que quiere transformar la universidad colombiana hasta convertirla en un apéndice funcional al capitalismo privado. Y para eso es necesario extirpar toda voz de protesta, toda imagen de pensamiento crítico en el seno de las universidades para que ese proyecto se pueda consumar. Para evitar que los profesores piensen en organizarse de alguna manera, para que los estudiantes no puedan volver a organizarse ni volver a protestar. Esas son las razones. Máxime después del movimiento estudiantil y universitario que se presentó a finales del 2011. Un hecho que rompió un poco el marasmo tanto de la universidad como de otros sectores sociales y que aterró por su movilidad a las clases dominantes de este país, con todo lo limitado que ese movimiento hubiera podido ser. Pero este país es tan conservador, tan godo, que hasta ese movimiento los aterró. Y ha venido la contraofensiva, el reforzamiento de una estrategia de larga duración, que tiene que ver ahora con la conversión de la Universidad Colombiana en un sitio repleto de espías y de soplones. Porque hablaba que así era la Universidad Franquista hace 35 años, así es la Universidad Colombiana hoy. Y los compañeros de los servicios secretos que están aquí, les doy mi más bienvenidos, mi más fraternal saludo. En la Universidad Colombiana nosotros esto lo soportamos a diario. Y no lo oculta la administración de las universidades. Y voy a hablar del caso vergonzoso de la Universidad Pedagógica Nacional. El año pasado sucedió un hecho trágico en esta universidad, sobre lo cual yo escribí un artículo. Un artículo que significó que yo fuera amenazado de muerte.
Pero no es a eso a lo que me quiero referir. Me quiero referir al hecho de que pocos meses después, 2 o 3 meses después, fue capturado un estudiante de química de la Universidad Pedagógica Nacional por los servicios secretos del Estado colombiano fuera de la universidad. ¿Sabe qué declaración dieron las máximas autoridades de la universidad? Aplaudieron y felicitaron y dijeron que eso se debía gracias a la colaboración de sapos y soplones que había contratado esa administración. ¿Cómo les parece a ustedes ese hecho? Es decir, las administraciones sacan pecho para demostrar cuál es el sapo más grande de la clase. Esto es más o menos la característica. Entonces, desde ese punto de vista, la Universidad Colombiana la han tratado de convertir en un espacio antidemocrático, absolutamente antidemocrático, donde no se ejerza ni siquiera la libertad de cátedra, donde la libertad de cátedra está constreñida cada día más, donde cualquier cosa que uno diga tiene que pensarlo 2 veces, porque corre uno el peligro de que le estén grabando la clase y que eso inmediatamente esté siendo transmitido a otros lugares. Cosa que ahora se facilita mucho, ¿no? Con todos los desarrollos tecnológicos. ¿Sí? Y una última transformación de la que yo quiero hablar, de la Universidad Colombiana, tiene que ver con la imposición de esta lógica gerencial que todo lo invade, con la transformación del lenguaje, con la imposición de una nueva lengua de la Universidad Colombiana. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para referirme a un hecho. Por aquí también creo que traje documentos, si es que lo encuentro. Un documento que salió en el día de ayer, y lo traigo por lo actual. Salió en el día de ayer publicado en El Espectador, no sé qué se me hizo, se perdió. Un documento de un personaje muy famoso, una vedette del medio educativo internacional, José Joaquín Brunner, ¿sí? Que es un consultor de este tipo de transformaciones del mundo universitario. Bueno, no sé qué pasó, se me extravió. Pero quería presentarles este documento, son declaraciones que ayer aparecieron en El Espectador. Vino este personaje el 15 de mayo a celebrar el Día del Maestro en la Universidad de Rosario. Y entonces le hicieron una entrevista ahí en El Espectador, y era el documento que yo traía. Y resulta que hay un diagnóstico sobre la crisis de la universidad. ¿Y cuál es el diagnóstico que más o menos presenta este personaje? Y no solo porque sea este personaje, sino que es un diagnóstico más o menos generalizado, en el cual, por ejemplo, está incluida la UNESCO. ¿A qué se debe la crisis de la universidad? Y entonces resulta que nos vienen a decir que la crisis de la universidad se debe a problemas pedagógicos. Y dice este personaje que es que la crisis de la universidad se explica porque nosotros, los profesores viejos, los que tienen más de 35 años, ya son considerados profesores viejos por el neoliberalismo, acuérdense ustedes. Cualquier persona de más de 30 años según el neoliberalismo ya es vieja. Y entonces dice este personaje chileno que el problema de la crisis de la universidad es de pedagogía, que porque las personas que tienen más de 35 años no saben cómo formar a las nuevas generaciones, y que entonces hay que mejorar esa capacitación pedagógica de los profesores y se solucionará el problema. ¿Y cómo se remedia la capacitación docente de los profesores? Con artefactos tecnológicos. Entonces, el problema de la crisis de la educación no es porque esté desfinanciada, no es porque la Universidad Colombiana esté tuburizada, como pasa en la Universidad Nacional, que hay 5 edificios que literalmente se están cayendo, o la Universidad Pedagógica Nacional, que parece un baño público de 5ª categoría. ¿Sí? No es por eso. La crisis de la universidad no es por eso. La crisis de la universidad es porque hay muy pocos doctores y porque los profesores no tienen métodos pedagógicos para enseñarle a las nuevas generaciones. Y entonces este personaje viene al país
a decirnos que nosotros tenemos que aprender a formar las nuevas generaciones a través de la tecnología y que esa es la solución. Este personaje está describiendo que la agua moja, porque el finado Steve Jobs y Bill Gates lo vienen diciendo hace muchos años. ¿Cuál es el problema del rezago educativo de los Estados Unidos? Que hay sindicatos de profesores. Y los sindicatos de profesores son muy tradicionales y no dejan introducir la tecnología en las escuelas. No dejan flexibilizar los horarios escolares. No dejan echar a un profesor cuando el rector lo quiere hacer. Y entonces ellos proponen que eso se haga para que se pueda permitir el acceso absoluto de la tecnología de la información. Y para estos personajes, para Steve Jobs, para Bill Gates, para Brunner, entonces el problema es de artefactos tecnológicos. Y así solucionaríamos el problema de la educación y de la educación universitaria. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Porque incluso en aquellos lugares donde se ha podido introducir la tecnología, eso no ha mejorado cualitativamente la educación. Antes, por el contrario, había que volver a reivindicar los viejos procedimientos, los libros. Un artefacto, como dice mi amigo Riemann, un artefacto técnico también, como un computador, pero un artefacto técnico en desuso, que ya no se usa, que ya no se utiliza. Hay que volver a reivindicar los libros, hay que volver a reivindicar la clase tradicional. Porque ustedes saben que el pensamiento más pobre es el pensamiento PowerPoint. Es el pensamiento más pobre, más restringido, más limitado, más esquemático, más miserable. Y si creemos que el pensamiento PowerPoint va a solucionar los problemas de la universidad, podemos esperar otros 100 años para que esto tenga resultados positivos. Muchas gracias. Bueno, ya va avanzando la tarde y yo ahora no quisiera ya extenderme mucho para que hubiera ocasión también para el coloquio, ¿no? Entonces solo un par de pinceladas sobre la situación actual en España, ¿no? Difiere un poco de la colombiana en lo siguiente, ¿no? Ese programa neoliberal internacional para la educación superior al que se estaba refiriendo el profesor Renan, allí ha llegado menos y más despacio. No es que no haya llegado, ha empezado también unas transformaciones en ese sentido hace ya tiempo, ¿no? Pero allá tenemos todavía pues una situación en la cual la universidad pública es muy claramente dominante en el sistema de enseñanza superior. Hay ahora 80 universidades en todo el país, que son muy pocas para los centenares, ¿no?, que tienen ustedes por acá en Colombia, ¿no? Sí, pues con dos barrios de la Candelaria ya tenemos. Entonces nosotros tenemos, y además también, y había todavía menos, el sistema tradicional, digamos, con algunas universidades muy antiguas, ¿no?, desde del siglo XV, de los siglos XV y XVI, hacia 1980 había 33 universidades y no había universidades privadas. Ahora hay 80 universidades, de las cuales 50 son públicas y 30 son privadas, que se han creado casi todas ellas en este periodo último. Pero las privadas, digamos, son pequeñas y claramente de calidad inferior. No hay una sola excepción, que es una universidad privada que existía, que tiene una tradición más larga, que es la Universidad de Navarra, fundada por el Opus Dei hacía tiempo, y que sí que es una universidad de calidad, sobre todo en algunos rubros, ¿no? Pero las otras, prácticamente esas 3 decenas, pues son universidades pequeñas y donde no se hace prácticamente investigación, con una calidad claramente inferior a la enseñanza en las públicas. Y el 90% de los estudiantes pertenece al sistema público, solamente el 10% más o menos está en esas 30 universidades privadas.
ha empezado pues ese tipo de medidas que buscan ampliar... bueno, gracias. Que buscan, digamos, bajo la retórica de la excelencia y de conectar la universidad con las necesidades de la sociedad, pues han empezado también transformaciones que amplían el espacio bueno, de sectores empresariales, por ejemplo, pues en los consejos sociales de las universidades. Se ha introducido en Europa de manera diferente en los distintos países de la Unión Europea ese plan Bolonia desde hace algunos años, que ahora está terminando de implantarse en España. Esos son como piezas, pasos dentro de ese programa de transformación neoliberal de la educación hacia la universidad de empresa, ¿no? Pero no había avanzado demasiado en España hasta, sobre todo, este año último, cuando con la crisis financiera y económica que empezó en 2007-2008 y luego la llegada al poder del gobierno del Partido Popular de derechas, sí que ha habido tratar de aprovechar esa situación tan difícil creada pues con una estrategia de estas que ha descrito Naomi Klein, ¿no? Como la doctrina del shock. Y entonces este gobierno sí que está empujando bastante brutalmente los servicios públicos en general y la educación también, tanto la superior como los otros niveles, por un camino pues, de privatización, desfinanciación, precarización de las condiciones de trabajo, docencia y asistencia, etc., ¿no? Eso en la universidad se ha materializado sobre todo con un Real Decreto Ley que el gobierno aprobó en abril del año pasado, ¿no? Y bueno, pues desde entonces andamos no solo desde entonces, pero sobre todo desde entonces, pues también con un esfuerzo que todavía es insuficiente para contrarrestar esa clase de medidas con movimientos pues tanto de estudiantes como de profesores, ¿no? Ahora hubo en este mismo mes, el pasado día 9, pues hubo un paro estatal de todos los niveles de enseñanza de un día, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos. No les, como digo, como ya llevamos un buen rato hablando, yo creo que es mejor que pasemos ahora a la fase de coloquio, pero si quieren luego pues alguna información más o que sigamos comentando esas transformaciones contemporáneas en la Universidad Española, pues por mi parte encantado. Gracias.